Continuamos nuestra incursión en la Biblia este miércoles 20 de mayo del año 2020. En Juan 1.1, el tema, la primera causa, iniciamos este estudio a las 7 de la mañana de este mismo día y hoy a las 10 continuamos. Le daremos continuidad. Habíamos mencionado, para hacer un breve resumen, que Juan 1.1 tradicionalmente nos dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es una escritura muy hermosa que siempre a mí me ha apasionado porque me habla de la eternidad del verbo, de nuestro Redentor. Pero esta traducción puede ser mejorada y sacarle una excelencia, una sustancia de acuerdo al texto original. Entonces, en lugar de decir en el principio era el verbo, porque el principio es lo que origina todo, eh, vamos a decir, ocupando el lugar de donde se originan todas las cosas, estaba Memra. Memra es un concepto teológico desarrollado en los días posteriores al exilio babilónico, muy cercanos a nuestra era. Ya el idioma hebreo se fue quedando como un idioma litúrgico de oración, pero la teología, las explicaciones de los misterios de la palabra de Dios fueron dándose en arameo. Y la traducción, las traducciones del hebreo al arameo no eran traducciones, sino que vinieron a ser interpretaciones o los postulados teológicos de los grandes sabios de esos siglos. Y se consideraba, por ejemplo, que Onkelos, la traducción aramea de la Torá, del Pentateuco, era como que si Dios la hubiera revelado en el Sinaí. Bueno, Onkelos vino a traducir eh, a traducir al arameo. Algunos creen que en el siglo primero, otros que lo llevan hasta el siglo II. No hay un acuerdo 100% al respecto, pero sí contiene una interpretación. Entonces estas traducciones no pusieron otra palabra sino memra, que es una palabra asombrosa. Memra es la expresión corpórea de Dios. Y eso no nos debe asustar, porque la expresión corpórea de Dios viene a significar y a decirnos a nosotros, primero, que Jesús es la expresión corpórea de Dios, innegablemente. Eso lo confirmamos con las epístolas y otras escrituras y la teología de aquellos años. Veamos lo que dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el ungido, el Mesías. Porque en Él, en Jesús, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Eso, pues, es extraordinario, ¿verdad? Entonces, Memra, o el verbo, es la expresión corpórea de Dios. Eso no nos debe asombrar porque es obvio, Él estuvo en la tierra, Él vino a comprar esto que se había perdido, que se había separado, pues esta tierra o este no cielo estaba destituido de la gloria de Dios y nosotros con Él, con esta tierra y este mundo igualmente destituidos, pero Él vino, hizo un pago con su propia vida y nos compró. Entonces, la corporeidad divina o la corporeidad de Dios, lo físico de Dios está en Él, en Jesús, en el Señor Jesús. Bueno, continuando con Juan, dijimos que el verso 2 dice: este estaba en el principio con Dios, o sea, este verbo, pero en el sentido que lo estamos entendiendo es el memra, o sea, la expresión corpórea
de Dios estaba en el origen de todas las cosas, en el arjé de todas las cosas, perteneciéndole a Dios. Era lo mismo que ser Dios. Y el versículo 3 de Juan nos llevó a que todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dijimos que esto se puede entender así. Todo fue. El verbo fue es hayá. Todo existió por Él y aparte de Él nada existió. Entonces Cristo es la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, o sea, la corporeidad de Dios, el primogénito de toda la creación, o sea, la causa de todas las cosas, porque en Él fueron organizadas. Bará es el verbo de la creación de Génesis 1:1, que quiere decir organizadas, más que creados significa organizadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados. Todo fue creado en Él, vino a existir por Él y fuera de Él no existe nada. Ahora, vamos a continuar y aquí es donde continúo el estudio de la segunda parte de este bello estudio con un misterioso y bello texto que encontramos en Juan 5:39. Escudriñad, le dijo el Señor a sus oponentes, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis el mundo venidero, la vida eterna, y resulta que ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto a mí me ocasionó regocijo, pero preguntas, ¿cómo? ¿Cómo es que dan testimonio de Él? ¿Dónde dice Jesús? Bueno, yo empecé a leer la Biblia siendo muy niño y recuerdo que uno de los primeros libros que leí y traté de leer fue la Biblia. Me impresionó mucho. Cuando aprendí a leer, pues mi madre me indujo, por supuesto, pero es una pasión por leer y la Biblia la leía. Entonces, claro, había partes que yo consideraba aburridas, que no entendía, quizá las soslayaba. Pero una de las cosas que sí me interesó fue algo que había en mi corazón. ¿Cuándo fue todo? ¿Cómo vino a suceder todo? Y había un señor que era muy profundo en las escrituras, que trabajaba en la municipalidad de mi pueblo. Y mi madre servía alimentos. Y entonces él iba a almorzar. Y un día yo le dije, mire, don Fidel, le dije, ¿desde cuándo existe todo? En la Biblia, me dijo. Ah, no, le dije, yo he leído un poquito la Biblia y no veo que esté ahí. Bien, me dijo, ahí está. ¿Y dónde? Porque uno de niño es impertinente, ¿verdad? ¿Y dónde está? Le dije. Trae tu Biblia, me dijo. Y yo leí mi Biblia. Abríla en Génesis 1:1. Y yo abrí en Génesis 1:1. Leí el primer versículo. Y entonces yo leí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él me dijo, ahí está, me dijo. ¿Dónde? Le dije yo. Ahí está. Lee otra vez. Volví a leer. Yo le dije, no está, le dije. Porque yo quería encontrar una fecha, un año, un mes en mi mente de niño. No, me dijo, no es un año, no es un mes, es en el principio, me dijo. Entonces así había cosas que a mí me causaban preguntas y preguntas. Y este era uno de los versículos que me ocasionaban esas interrogantes. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio, son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde hablan de Jesús? ¿Dónde hablan? Pues por figura, pero cuando vine a entender y aprender, me asombré de cómo hablan de Jesús y eso es lo que les quiero compartir. Jesús está en el primer versículo de la Escritura. Jesús, el Señor Jesús, nuestro Redentor, está en el primer versículo de la Escritura. Leamos el primer versículo. Dice así, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora lo vamos a analizar más profundamente y vamos a ver solo la primera palabra. Y la primera palabra dice
en el principio. Esta palabra en hebreo está aquí, Bereshit, en el principio. Eso se ha traducido como en el principio, en el comienzo. Pero si profundizamos un poquito más nuestro análisis, vamos a sacar algunas perlas preciosas. El hebreo es un lenguaje semítico y como todos los semíticos tienen una peculiaridad y es que construyen sus palabras a través de raíces, sus sustantivos, los verbos y todo tienen raíces, son 3 letras. Generalmente son 3 letras que forman una raíz y para formar un vocablo o una palabra, a veces en español se tiene que traducir como 2 palabras, como en este caso la palabra Bereshit, que la primera palabra hebrea de la Biblia, es una palabra, pero nosotros la leemos en 3 palabras, en el principio, con unas preposiciones ahí, ¿verdad? En el principio. Pues la palabra Bereshit, sus raíces, Resh, Aleph, Shin, y eso significa cabeza, origen, causa. Y lo demás, pues ya viene a significar lo primero o primicia, lo que es original, pero la preposición que antecede a la palabra es impresionante su significado, porque podemos entenderla como en o como por, aún puede significar sobre y a causa de. Entonces, si tomamos la palabra a causa de como la interpretación de esta preposición de la palabra reshit, el primer versículo de la Biblia vendría a significar a causa de las primicias, porque la palabra, quitándole la preposición, dejando solo reshit, nos queda primicias. Entonces, a causa de las primicias. Veamos algo sobre las palabras primicias. Reshit significa para mí primicias y la Biblia es su mejor intérprete. Entonces, ¿dónde encontramos esta palabra? Reshit. La encontramos en Levítico 23:10. Y leemos, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y la ceguéis o ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavía como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La expresión gavía significa, como primicia en hebreo es et omer reshit, es decir, traeréis una gavía como primicias o de primicias. Omer reshit. Veamos también lo que dice Levítico 23:15. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado desde el día en que ofrecisteis la gavía de la ofrenda mecida hasta el día siguiente, al 7º sábado contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y aquí está hablando de la fiesta de las semanas en hebreo se dice Shavuot, y está hablando de la fiesta de Shavuot, que es la fiesta después, 50 días después de haber presentado la ofrenda del reshit, de las primicias. Bueno, pero antes de seguir adelante, regresemos a la parte
Omer Reshit, primicias. La fiesta de las primicias, o sea, el Omer Reshit, que se presentaba al templo, tiene que ver con lo que es primero, con lo que es la causa de todo. Y es una figura de la obra majestuosa del Señor Jesús, pues Él vino, y ya vimos en el primer estudio cómo Él es la causa de todas las cosas, según lo dice Colosenses, y también vimos y vemos en los evangelios que Él es las primicias de los muertos. Después de que Él estuvo en este mundo como una manifestación corpórea de Dios para redimirnos, para pagar el precio de nuestra reinserción a la gloria divina, pues Él dio su vida, pero resucitó al tercer día. Y Él fue las primicias de la resurrección para que en todo sea el primero. Y es una coordinación perfecta la que existe en las Escrituras, pues dice el versículo de Levítico 23, 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y ya vimos que esto es el Omer Reshit, está hablando del Mesías, del Señor Jesús. Y ahora veamos lo que dice el versículo 15. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente al 7º sábado. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Pues bien, el Señor Jesús vino a la tierra e hizo una obra de expiación extraordinaria. En Gálatas 3:13 y 14 dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley, pero entendiéndolo en su dimensión correcta. En lo que dice el texto, diríamos, Cristo me redimió de estar separado de la instrucción de Dios, del amor de Dios. Y para eso, dice, fue hecho, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzase. Porque Él se hizo maldición. Y esto es lo que encontramos aquí en Deuteronomio 23, 21, 23. Vamos a ver si ahora se los puedo mostrar. Aquí está, Deuteronomio 21, 23. Aquí está hablando donde dice, no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche en el madero, sin falta lo enterrarás, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora, esta expresión, maldito por Dios es el colgado, es la que aparece en Gálatas cuando dice, Kilalat Elohim Talui. Esta expresión que sombríe, porque maldito de Dios el colgado. Esta es una expresión que está unida en una peculiaridad hebrea que se llama constructo, y la palabra maldito es disminuida la honra de Dios al ser colgado. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición, porque escrito está, maldito, porque maldito o disminuida la honra de Dios cuando fue colgado. Ahí fue donde Él me readquirió y me compró para que yo pudiera ser parte de nuevo de su reino. Eso ocurrió un 15 de Nisan, un 14 de Nisan. Luego que se vino el día sábado, se empezaban a contar, dice aquí, el verso 16,
Verso 15, contaréis 7 semanas. Hasta el día siguiente, dice el verso 16, del sábado contaréis 50 días y entonces obtendréis el nuevo grano al Señor. Este año nosotros tuvimos la conmemoración de la fiesta de la Pascua o Pesaj en el mes de abril, el 8, 9 de abril, y después de este sábado comenzamos a contar 50 días. Y esos 50 días nos llevarán a que el domingo 31 de mayo se cumplirían los 50 días que iniciamos esa cuenta y ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y estamos haciendo una memoria del Señor. Él murió un 14 de Nisan, Él resucitó, ascendió al cielo, nos pidió que contáramos desde el sábado siguiente a su muerte, y al hacer esa cuenta encontramos que nos pasó lo mismo o nos estaríamos por conmemorar lo mismo que sucedió hace casi 2000 años cuando Él estuvo apareciéndose a sus discípulos resucitado, diciéndole las cosas, las últimas instrucciones. Los discípulos decían, Señor, le decían, pero ¿cuándo vas a reinar? Las mismas preguntas que tenemos nosotros, Señor, pero ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué no vienes y acaba todo el mal? ¿Y por qué no extirpas el mal? Y ya que haya paz en este lugar, en este mundo. No toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que Dios tiene en su sola potestad, ¿no? Contestó. Recibiréis poder. Yo me iré, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Esa fue la promesa. No nos dejó huérfanos, nos dejó el poder del Espíritu Santo para poder vivir ese tiempo en que Él no está. Pero ese Espíritu Santo, ese poder se manifestó el día 50, y en griego el día 50 se le conoce como Pentecostés. De manera que el 31 de mayo estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, donde hace cerca de 2000 años el Señor ya no estaba, pero su Espíritu, el poder de Dios, su Espíritu Santo vino y llenó a sus discípulos con ese poder. Y lo mismo puede suceder con nosotros también, que Él llene para nosotros nuestras vidas de ese maravilloso poder de su Espíritu Santo. Entonces, todo está relacionado con el Señor. Es las primicias de la creación, y al contar esos 50 días nos encontraremos con el poder de Dios en acción. Entonces, Jesús es el Reshit. Jesús es las primicias. Por lo tanto, la primera palabra del Génesis habla de Él. Entonces podemos decir, Bereshit sería así, quedaría así. Por causa de las primicias de todo, fueron organizados los cielos y la tierra. Por eso es que vimos en Colosenses, cuando dice que todo fue hecho por Él. Y aquí lo vimos lo voy a mostrar, lo tengo aquí en esta escritura, donde dice, porque en Él fueron organizadas, es el mismo verbo de Génesis 1:1, bará, dice creadas, se traduce mucho como creadas, pero es más que crear, es organizado, porque ya la corporidad divina ya tenía la creación, era más bien organización lo que estaba haciéndose ahí en el Génesis 1:1. Fueron organizadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y fuera de Él no existe nada. Todo está en Él. Y entonces, ahora, aquí, viendo con este entendimiento el Génesis 1:1, encontramos lo siguiente. Por causa de las primicias, por causa del Reshit, o sea, del Señor Jesús, por causa de las primicias de todo, fueron organizados los cielos y la tierra. Queridos estudiantes
de la Biblia de miércoles conmigo. Es hermoso ver cómo las escrituras antiguas dan testimonio de la obra misericordiosa del Señor Jesús, y cómo en estos días nosotros hemos estado contando el Homer. Los que están contando, pues quizá a veces lo deben contar. Hoy es 5 semanas y 3 días, hoy es contamos 4 semanas y 5 días, 4 semanas y 6 días, 5 semanas, 5 semanas y un día, 5 semanas, 2 días, etcétera, etcétera. Pero es como el anhelo de que este nuevo Shavuot, este nuevo Pentecostés, nosotros recibamos también una renovación de su Espíritu Santo, del poder de su Espíritu Santo, y así como ocurrió en aquella ocasión, nuestras mentes sean renovadas, su pacto sea sellado en sus corazones, sus palabras sean impregnadas en nuestro interior, de manera que no seamos dualistas en el sentido que aquí vivimos una cosa, pero en el cielo viviremos otra, sino que desde ya empezaremos a vivir el mundo venidero. Pues solo estamos de paso en esta tierra, y sí tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que guardarnos y usar mascarillas si es el caso, pero somos pasajeros, no es nuestro mundo. Nosotros vamos como caminando hacia una patria celestial que nos espera. Y esa patria celestial no está más allá y más acá, no hay que buscarla, sino que está en Él, porque aparte de Él no hay nada, no existe nada que sea bueno fuera de Él. Lo que anhelamos entonces es que Él retorne, que venga a su tierra y tome posesión de su tierra, y que ahí nosotros disfrutemos la dicha de cuando no haya mal en este monte, no haya virus que maten, que contagien, no haya bestias que fragmenten nuestra vida, no haya mal que nos aleje de Dios, sino que seamos uno con Él y Él uno con nosotros. Que Dios nos bendiga. Estaremos el domingo, sí, el próximo domingo estaremos teniendo un mensaje de la palabra de Dios dirigido a la iglesia de Visión de Fe, y a toda la iglesia Visión de Fe en el mundo, y a todos los hermanos que quieran sintonizarnos o quienes quieran escucharnos para un mensaje de la palabra de Dios. Pero los miércoles en especial son para estudiar la palabra, para estudiar los secretos y los misterios, como hemos hecho en este caso, encontrar las conexiones entre el Génesis 1:1 con el Señor Jesús, quien es el Reshit, las primicias de todas las cosas. Le damos gracias a Dios por su palabra y oramos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has visitado en la tierra por medio de tu cuerpo, nuestro Señor Jesús, quien no estimó como cosa que aferrarse todo el poder y todo lo bueno que Él tenía, sino que Él se vació, disminuyó su honra para poder reconectarnos contigo y darnos la bendición tuya, adoptarnos como tus hijos. Y hoy no somos más extranjeros ni extraños, mas somos tus hijos, Señor. Bendice a los que escuchan, a los amigos, a los internautas, y pon hambre de tu palabra y sácianos con ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.